buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes, que se presenta muy fría la temperatura en estos momentos en Capital, 6 grados, así que prepárense para salir de su casa. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora vamos a repasar el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología. A ver cómo viene hoy el fin de semana. Bueno, la máxima de hoy va a ser de 13 grados, así que a seguir cuidándose de la temperatura porque va a estar fresco, no se prevén precipitaciones y el cielo estará soleado con alguna nubosidad. ¿Qué pasará mañana sábado abriendo el fin de semana? Bueno, va a estar muy fría la temperatura, la mínima 2 grados aquí en el área metropolitana, la máxima de 16. No se prevén precipitaciones, el cielo estará claro con periodos de nubosidad. El domingo, bueno, ahí no aparecen las lluvias porque hay una probabilidad de lluvias que serán escasas en caso de presentarse. Las temperaturas un poquito más templadas, 7 y 18 para el área metropolitana, así que un fin de semana como siempre para disfrutar. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con estas repercusiones de lo que sucedió en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, pues la bancada del Frente Amplio estaba evaluando aplicar el artículo 115 de la Constitución para el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, acción que prevé, entre otras cosas, la suspensión y hasta incluso la expulsión de integrantes del Parlamento por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones. Incluso el Frente Amplio emitió un comunicado en las últimas horas que vamos a estar compartiendo más adelante. También sobre este tema, el senador Nicolás Viera del Frente Amplio, que fue uno de los, el afectado en este caso por estas declaraciones y dichos del senador da Silva, dijo que es un delito de odio y está penado. El senador nacionalista, por su parte, reconoció que se fue al pasto, pero sostuvo que son temas que pasan cuando hay un momento de pasión. Tema que vamos a estar detallando en instantes nada más. También ayer se dio el primer Consejo de Industria convocado justamente por el Ministerio del Ramo. La titular, Fernanda Cardona, anunció la creación de un registro único para trabajadores y trabajadoras de la industria. Vamos a hablar de cuidados porque la directora de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Valentina Perrota, destacó el rol que está cumpliendo Uruguay en la 16ª Conferencia Regional de la Mujer, donde uno de los temas centrales es el tema de cuidados, que ven a Uruguay como un faro en el continente en esta materia por cuestiones de innovación política. Vamos a estar hablando con ella y en el marco de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá este 25 de agosto en todas las embajadas uruguayas un concierto del artista Rubén Rada. ¿Qué pasa a las 8:30 de la mañana? Bueno, la entrevista central será con el subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia, que ayer concurrió acompañando a la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, que concurrió al Parlamento, a la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados. Así que bueno, Cristian Di Candia para hablar sobre qué cambios se esperan en la vivienda promovida, entre otros asuntos. Bueno, lo estaremos recibiendo 8:30 de la mañana. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MB Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos algunos cortes que están programados. Cubo del Sur, entre Comercio y Rafael Pérez, un corte total hasta las 5 de la tarde que va a finalizar el 16, es decir, mañana sábado. Eduardo Constant, entre Mariano Moreno y Juan Cabal, corte total también hasta el 20 de agosto. Y Pernas, entre 8 de octubre y Agustín Sosa, un corte total hasta el 18 de agosto. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, convocó a un consejo del sector y anunció la creación de un registro único de trabajadores y trabajadoras de la industria. El objetivo es
conocer la realidad de la mano de obra del sector, pero la mano de obra que esté excedentaria, los perfiles de cada trabajador, las áreas de trabajo, la distribución también territorial para facilitar su reinserción en nuevos proyectos industriales. Esta es una de las líneas acordadas en la primera sesión del Consejo de Industria, que definirá una política industrial hacia 2050 con la participación de representantes del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, pero también de la academia. Un registro de trabajadores en todo el Uruguay con perfiles de cuál es su formación, de cuál era su área de trabajo y también sabiendo cuántas mujeres y franjas etarias están en ese registro de trabajadores para tener una realidad conocida de las problemáticas que nos generan determinados cierres, determinadas industrias que están en problemas y que realmente cuando el gobierno tenga que tomar decisiones de otros proyectos, sepa que cuenta con esos trabajadores para esa realidad primera, obviamente también considerando territorio. La ministra Cardona informó que la Embajada de España transmitió a la cartera la preocupación por la situación de la pesca. Ante el reclamo del PIT-CNT de una revisión de los permisos y subvenciones a las empresas del sector, Cardona dijo que se mantiene toda la ayuda apostando al diálogo. En este momento no hay ninguna definición en el sentido de tomar una decisión que vaya en contra de ayudar a la pesca, ¿no? Se imaginarán que no es la realidad. De hecho, el gobierno ha dado muchas señales desde hace muchísimos años, desde el punto de vista de las empresas públicas, de las tarifas públicas, desde el punto de vista de cronogramas de pago con el BPS, es decir, eso está sobre la mesa y no se ha tomado una decisión. Al contrario, lo que estamos intentando justamente es que las partes continúen conversando. Y si bien justamente en las últimas horas el Sindicato del Mar y Afines aceptó una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para resolver el conflicto en el sector que ya lleva más de 70 días, sobre la noche del jueves la cuenta oficial del sindicato confirmó que aún no se ha recibido respuesta formal y por tanto el conflicto continúa vigente. La propuesta debe ser aceptada por las cámaras empresariales y si eso sucede se levantará el conflicto y volverán a salir los barcos pesqueros. La fórmula que el Poder Ejecutivo impulsa establece que las empresas deberán saldar todos los adeudos salariales pendientes con al menos 24 horas de antelación al SARPE. Se habilitará la salida de barcos de categoría A y C que no presentan restricciones operativas vinculadas al conflicto. Para los barcos de categoría de Corvina y Pescadilla se buscará avanzar a la emisión de una disposición marítima conforme al convenio regulando descansos y seguridad. Uno de los aspectos más criticados por el sindicato era el descanso del patrón. En este sentido, el trabajo será asumido de forma transitoria por un marinero experiente y se le pagará una compensación que será subsidiada por el gobierno. También se estudiará la forma de garantizar los descansos a futuro mediante la organización del trabajo. Se coordinará un plan de capacitaciones con el EFOP para formar marinos y se instalará una mesa multisectorial. Vamos a cambiar de tema porque la bancada del Frente Amplio está analizando llevar adelante distintas acciones parlamentarias y constitucionales a raíz de los dichos del senador blanco Sebastián da Silva contra su par Nicolás Viera, que determinaron la suspensión de la sesión de la Cámara Alta donde se interpelaba al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Según confirmó el senador Daniel Cayani, el oficialismo prevé aplicar el artículo 115 de la Constitución, que prevé, entre otras sanciones, la suspensión o incluso la expulsión de integrantes del Parlamento por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones. La verdad que para nosotros fue un día muy triste, creo que de los momentos más tristes que vivió nuestro Parlamento, por lo menos de la recuperación democrática. Rechazamos esta situación, condenamos esta situación de violencia que se vivió aquí en la Cámara. Vamos a procesar seguramente algunas acciones parlamentarias que estamos analizando. También el senador Viera está analizando la posibilidad de poder analizar y trabajar alguna denuncia penal en caso de corresponder por delitos de odio. A nivel parlamentario, ¿qué tipo de acciones se podrían tomar? A nivel parlamentario hay varias, algunas que tienen que ver con el análisis de las conductas de los propios legisladores. El artículo 115 de la Constitución establece que en función de la falta de decoro y la inconducta de los parlamentarios, la propia Cámara, en función del artículo 115 de la Constitución, puede llamar
la atención y puede incluso sancionar, incluso expulsar a un parlamentario. Lamentablemente tuvimos una interpelación que fue de muy bajo nivel. ¿A qué lo atribuye? Y bueno, yo creo que sin duda la falta de nivel político del parlamentario que promovió la interpelación. Creo que no es bueno para el sistema político. Y ayer el que también hizo declaraciones fue el senador Sebastián da Silva, quien reconoció que perdió la compostura y que por eso insultó a su colega Viera, tras ser acusado, dijo injustamente, de participar en la estafa de Conexión Ganadera. Entrevistado por la Diaria Radio, aseguró que Viera incurrió en el delito de difamación de forma premeditada y negó ser homofóbico. Yo me caliento, ¿sí? Soy humano, me caliento. ¿Qué pasa cuando a Viera se le ocurre mentir, difamar, calumniar? Bueno, pero en este caso vos le dijiste puto de mierda a alguien que supongo que sabés o intuís que es homosexual. ¿Por qué? ¿Es un disvalor ser homosexual? No, ¿cómo va a ser un disvalor? ¿Y entonces cómo se explica ese insulto? Pero son momentos, Martín, son momentos. Y lo primero que te dije fue que me fui al pasto y que pedí disculpas. Son momentos. La gente que anda y arde en la calle puede tener esos momentos. Y eso no lo hace una mala persona. Sí, puede reconocer que está mal. Después del hecho, escribiste un tuit pidiéndole disculpas al cuerpo, si no me equivoco, Porque al yo Senado. Todavía estoy muy... Es muy jodido, Martín, que te traten. Pues ¿sabes lo que pasa? Pero la pregunta es, ¿por qué las disculpas al Senado y no, por ejemplo, a la población? Porque la gente, ¿sí?, puede tomar las cosas con una literalidad ofensible o puede tomar las cosas como temas que pasan cuando hay un momento de pasión. Es muy difícil que vos asistas, ¿sí?, a que te difamen de esa forma. En un delito continuado, como es la estafa. Durante la entrevista, el senador nacionalista negó haberle dicho primate a su par frente amplista Felipe Carballo, pese a que así lo señaló a la Diaria la legisladora oficialista Blanca Rodríguez. Además, da Silva le quitó entidad a otro comentario de la senadora, una eventual denuncia en su contra por discriminación, homofobia y racismo que podría ser impulsada por el oficialismo. ¿Qué querés que haga? Yo no puedo volver atrás. No puedo dejar de ser quien soy. Bueno, pero no puedo esa es una reconocer. frase clave. ¿Por qué no podés dejar de ser quien sos? Y bueno, porque a mí si me dicen estafadora, hermano, yo voy a reaccionar hoy, mañana y siempre. Por su parte, el senador Sebastián Nicolás Viera del Frente Amplio no descarta iniciar acciones penales contra su par da Silva por considerar que cometió un delito de odio. Viera enfatizó que no ha recibido las disculpas de da Silva y que tampoco las acepta y cuestionó la actitud de los senadores blancos y colorados que, a su juicio, blindaron las acciones del miembro interpelante con el comunicado conjunto de apoyo. No descarto ninguna medida personal que me garantice los derechos que tengo como individuo, porque en realidad también siento que fue un insulto personal, que no hiere mi honor y que no acepto ninguna disculpa, porque es un delito. En el Uruguay es un delito de agresión, es un delito de homofobia y es un delito de odio lo que hizo el senador da Silva, así que pretendo que la contundencia que podamos tener para con la respuesta sea la que todo el mundo espera. Usted decía justamente por eso que podría llegar a haber una denuncia penal, ¿eso no se descarta? No, nosotros no nos vamos a amputar ninguna forma que esté prevista en la ley, en la Constitución y en el reglamento de Cámara para hacer ejercer nuestro derecho y nuestra condición de persona y de ciudadano uruguayo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es que esto pase sin pena ni gloria, porque lo que yo vivo por ser legislador y por ser una figura pública hoy, lo viven a diario muchísimos uruguayos y uruguayas con la violencia permanente. Y si se da en el Parlamento es aún más grave cuando encima la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado deciden blindar y apoyar a da Silva y no decir ni una sola palabra del delito de odio que acaba de cometer uno de los suyos. Y eso habla muy mal de la oposición y del Parlamento. Que a una persona, como pasó, le digan puto de mierda, es un delito de homofobia y de odio por la condición sexual de otra persona. Entonces no me parece
que esto se resuelva tan fácil, de decir, discúlpame y yo te disculpo. No, esto son de las cosas que tenemos que tener reacciones que sean ejemplo. No se resuelve tomando un café. Esto hay que resolverlo donde corresponde y quienes lo cometen tienen que quedar expuestos, porque si no, no se resuelve el problema de fondo. En el mismo sentido habló el intendente nacionalista de Paysandú, Nicolás Olivera, quien dijo que actitudes como las del senador Sebastián da Silva no colabora con la política ni tampoco con la ciudadanía, que está esperando que traten temas importantes en el Parlamento. Olivera dijo que la situación se asemeja más a la farándula que a dar soluciones. No se condicen con lo que tiene que ser una discusión, que lamentablemente, la noticia de hoy fue esa, no fue lo que nos importa, que era una interpelación a un ministro para hablar de un tema, de una decisión de un gobierno, si fue una buena decisión, si fue una mala decisión, si se hizo bien, si se hizo mal, eso quedó absolutamente en un segundo plano, porque trascendió lo que me parece que lo que la gente repudia, y que yo también en ese sentido, que es el enfrentamiento casi hasta a nivel personal, diría, de dos legisladores que son senadores de la República. Parece que no era la forma, ¿no? A nivel partidario, me imagino que lo analizará el directorio. Vuelvo a decir una cosa, ¿no? Si hay algo que la gente no está esperando y le importa tres pepinos, es este tipo de cosas. La gente está esperando otro tipo de respuesta. La gente está esperando que los políticos le digan a ver cómo vivir un poco mejor, que de qué forma se puede mejorar, yo qué sé, la seguridad, la vivienda, el laburo. Esto no suma absolutamente nada, ¿no? Resta todo. Hay que bajar un poco la pelota y empezar a sintonizar con una agenda que me parece que hay algunos que tienen una agenda que va por otro lado distinta a lo que la gente está esperando que sean temas de agenda. Pero son los problemas de verdad, vamos a ser claros, estos no son problemas de verdad. Ese faranduleo que a veces se da, esas discusiones de farándula, me parece que no van por el lado de lo que la gente merece, ¿no? En cambio, para el Partido Colorado es un exceso pensar en aplicar el artículo 115 de la Constitución en este caso, en función de los calificativos emitidos por da Silva. Asimismo, manifestó asombro por la comisión preinvestigadora presentada por los partidos de la coalición para investigar la compra de la estancia María Dolores, de la cual dijo no fue consultado. Tenemos que tener un estándar mayor de comportamiento. Ya fue desde el arranque una interpelación muy caliente en el tono, en los calificativos, en el enfoque de ambas partes, ¿no? Tanto del gobierno como de la oposición. La reacción de da Silva, que él mismo ha admitido públicamente de que fue una reacción equivocada, se enmarca también en una acusación de estafador. O sea que si empezamos o si pretendemos que este episodio concluya con acusaciones cruzadas, creo que le estamos cerrando. Schipani manifestó desconocer las características de la comisión preinvestigadora que investigarán diputados la compra de los campos de María Dolores. Sabíamos que se iba a plantear una comisión investigadora, no conocíamos los fundamentos, no se nos informó sobre los fundamentos, por tanto, en las próximas horas vamos a analizar la entidad de la denuncia presentada y bueno, a partir de eso definiremos nuestro voto. ¿De alguna forma responde esta investigadora a Vamos Uruguay y no a todo el Partido Colorado? A ver, fue una idea promovida desde Vamos Uruguay, muchos de nosotros no fuimos informados sobre el fondo del tema. ¿Molestó eso? Bueno, yo creo que no es la mejor forma de relacionamiento en una bancada, y más cuando para que una investigadora prospere se requiere el voto de todos los legisladores de la bancada del partido. Y justamente la comisión preinvestigadora que comenzó a sesionar en la Cámara de Diputados, bueno, ya tuvo su primera sesión y la próxima será este viernes. El miembro denunciante en este caso será el diputado Juan Martín Jorge del Partido Colorado, quien informó que este viernes se van a presentar los argumentos jurídicos que a su entender ameritan la creación de una comisión investigadora. Se manejan principalmente argumentos jurídicos. Las 4 o 5 grandes observaciones que se acaban de presentar son puramente jurídicas. Ayer en el Senado hubo cuestionamientos de índole político, de índole técnico y de índole jurídico. En esta instancia nosotros hemos preparado los argumentos jurídicos, que son los que hemos manejado desde el principio. La falta de quórum, la inconstitucionalidad, la falta de legitimidad de la toma de la decisión, la falta de violación en los reglamentos, que conforman lo que nosotros
entendemos una nulidad en lo que es la toma de decisión. ¿Ustedes con esto entienden que pueden ir en marcha atrás del negocio, digamos? El negocio ya está firmado y celebrado. Por supuesto que se puede ir para atrás como todo negocio. Ahora, acá lo que estamos nosotros llevando adelante es el cumplimiento y la obligación que estamos obligados como oposición o como personas con responsabilidad pública, estamos obligados a denunciar, investigar, anunciar las cosas que entendemos que se hicieron mal. Más allá de que el negocio prosiga o no prosiga, no podemos ser omisos en no alertar, declarar o denunciar lo que entendemos se hizo mal. Aunque haya inconstitucionalidades. Pero es que las inconstitucionalidades a nuestro juicio existen, no son compartidas por el gobierno, pero eso no quita que nosotros tengamos que seguir los procedimientos formales establecidos. ¿A quién se le atribuye la irregularidad en todo caso? Porque quien estaba en la presidencia de colonización cuando se aprobó esto ya no está más. Justamente es la prueba que nos da la razón. Si nosotros argumentábamos que era inconstitucionalidad su permanencia y su designación, y el señor renuncia, claramente nos está dando la razón. Ahora, diputado, en ese sentido, ¿podrían haber consecuencias penales? Eso lo va a determinar la comisión investigadora. ¿Pero ustedes entienden que puede haber? Puede llegar a haber. Puede llegar a haber. Para el diputado Gabriel Tinaglini, del Frente Amplio, que integra esta comisión preinvestigadora, no hay argumentos para crear finalmente una comisión investigadora para seguir el tema de la compra de María Dolores. El legislador señaló que se van a analizar los 6 argumentos presentados por el diputado denunciante que recién estábamos viendo y se va a elaborar un informe para que lo considere el plenario de la Cámara en la primera sesión de septiembre. Nosotros lo que hacemos acá en la preinvestigadora, se analiza toda la información, si da lugar a generar una investigadora o no. Nosotros ese es un informe que aconseja, en este caso al presidente de la Cámara, a que se genere la investigadora, pero eso se determina en el plenario, como bien decías tú. Y bueno, y ahí vamos a ver el tema si dan los votos necesarios, bueno, como para que se genere esa investigadora. Usted lo decía, estos argumentos fueron vertidos ya en el plenario del Senado. En ese sentido, ¿cuál es la posición preliminar del Frente Amplio en cuanto a los argumentos que están sobre la mesa? Bueno, esto obviamente que desencadenó a través de lo que fue la interpelación del día de ayer, esos 6 puntos concretos, bueno, está desde el tema del porqué de la compra del campo, en función de que fue en homenaje a José Mujica, el tema del precio por hectárea, del valor del precio por hectárea, el tema de que los votos que se generaron dentro de colonización, si daban lugar o no, la observación de lo que es el Tribunal de Cuentas, el tema si había reserva presupuestal como para poder comprar ese campo, si había un previo informe del proyecto si era viable o no. Bueno, son más o menos a grandes rasgos los 6 puntos que vamos a analizar. Esto se genera y se analiza y, digamos, para nosotros de antemano no da lugar a una investigadora. Lo que vamos a analizar, digamos, es lo que le compete a la preinvestigadora, somos 3 miembros y vamos a tener los argumentos, unos tendrán a favor, otros en contra, pero obviamente que el posicionamiento, en este caso del oficialismo, con todos los elementos que se virtieron ayer, que también es material que lo vamos a estudiar, digamos, de la línea de argumentación, para nosotros no, de antemano no justifica ninguna investigadora. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, confirmó que está trabajando con el directorio de UTE reimplantar la tarifa de consumo básico para los hogares que fue eliminada en la administración pasada. La tarifa de consumo básico, recordarán, es una tarifa histórica que tuvo su origen y tenían que ver con eficiencia energética cuando Uruguay no tenía, era como una opción a las restricciones operativas de energía. Y después en el gobierno del Frente Amplio se definió dejarla porque era muy beneficiosa para muchos hogares. Hay estudios que dicen que más del 70% de esa tarifa se distribuía en todo el país y ayudaba sobre todo a hogares de jubilados, pensionistas, parejas jóvenes, estudiantes y demás. En el 2022, el Poder Ejecutivo anterior la eliminó del pliego tarifario y es una promesa, es un compromiso de campaña, mejor dicho, del presidente Orsi trabajar sobre la restauración de la TCB. Lo que nosotros le pedimos, porque también obviamente UTE es un ente autónomo, y por lo tanto hay que trabajarlo de manera mancomunada como una política pública, pero UTE tiene que sacar sus cuentas y saber cómo realmente la podemos implementar y a quién podemos llegar, porque desde que se eliminó hasta ahora la perdieron más de 230.000 hogares.
Entonces, esa realidad, para volverla a su lugar nuevamente, hay que sacar muchísimos números, hay que trabajarlo con UTE, y tengo entendido, porque he tenido reuniones con ellos, que lo están trabajando muy mancomunadamente y tienen sus escenarios posibles, así que nos estamos planteando trabajarla en estos días para ver qué ocurre con la TCB. Pero es un compromiso de campaña que el presidente anunció ya en Colonia a fines del 2024. Y para el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, la reimplantación de esta tarifa de consumo básico va a impactar en hogares, en principio en 40.000 hogares, sobre todo de jubilados y estudiantes que son becados por el Fondo de Solidaridad. Espera que la resolución esté a fin de mes. El plan que vamos a presentar este lunes en directorio, para que lo conozcan todos los integrantes del directorio, incluida la oposición como debe ser, estará incluyendo en esta primera etapa, como bien ya lo adelantó la ministra Fernanda Cardona, estará incluyendo a el sector de jubilados con menores ingresos, el sector que abarca los becados que vienen desde el interior y sectores que, bueno, no logren entrar en otro tipo de compensaciones que tienen UTE. ¿Por qué lo hacemos así? Porque después podemos seguir incorporando, si los estudios dan, si el efecto económico no es tan grande. ¿Cuánta población abarca este universo que mencionabas? Nosotros en este primer estudio lo que estamos calculando que puede estar abarcando entre 25 y 30.000 personas jubiladas, debe estar abarcando más o menos entre 8 y 10.000 becados, tiro números así porque la presentación oficial va a ser el lunes, y bueno, le calculamos que unos 40.000 hogares se pueden llegar a ver beneficiados con esta tarifa. Momento de salir a exteriores de la mano de nuestra compañera Abril Mederos, que trae informaciones que se trasladó un poquito lejos del centro de Montevideo. Abril, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, Pilar, exacto. Estamos en la sede del municipio F, a un mes de lo que es la asunción de las autoridades municipales, porque se vienen novedades, anuncios de distinta índole aquí en el municipio, y estamos con su alcaldesa Matilde Palermo esta mañana. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo son las primeras semanas de gestión al frente del municipio? Bueno, hace exactamente un mes que estamos en el frente del municipio. Si bien yo ya estuve en el periodo pasado como concejal suplente, realmente estar adentro de los problemas y adentro de las situaciones se hace un poquito más difícil. Pero en realidad tengo un equipo de funcionarios excelente y un equipo de gobierno también que hacen que la tarea sea muy llevadera. Bien, estaban por anunciar, entre otras cosas, un convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿De qué se trata este trabajo? ¿Qué se puede destacar? Bueno, este trabajo viene del periodo anterior y nosotros consideramos que fue un trabajo muy bueno, y el lunes a las 12 del mediodía vamos a firmar ese convenio con la INR, las autoridades, y bueno, y darle una oportunidad a las personas privadas de libertad para que puedan bajar sus penas, y realmente el trabajo con ellos es muy interesante, trabajan con mucha responsabilidad, y eso viene a ayudarnos a hacer lo que es las tareas de limpieza del municipio, que como sabemos es una prioridad para este gobierno, tanto a nivel de la Intendencia como a nivel del municipio, y eso nos va a ayudar a que podamos limpiar y atender a la gente. Ellos también, hicimos un convenio más amplio, donde también vamos a trabajar carpintería con ellos, viveros, y bueno, y es muy lindo, la verdad muy reconfortante, tanto para nosotros como para las personas privadas de libertad. Ya nos enteraremos de más detalles sobre esto, pero ¿a cuál es la población a la que abarca? ¿Cuántas personas egresadas del sistema penitenciario? Mira, ellos, eso lo manejan ellos, las personas que están cerca de salir de su pena, o las personas que tienen buena conducta. Ellos son los que nos acompañan, por lo general son 10, 12 personas, van acompañados con funcionarios nuestros, y bueno, se les brinda la alimentación del mediodía, y ellos hacen sus 8 horas, y bueno, nosotros le vamos marcando los trabajos que tienen que hacer, y ellos con mucho gusto, con mucha entrega, realmente lo hacen.
Aprovecho para consultarle sobre una de las preocupaciones de la ciudadanía que tiene que ver con la basura. Ya se anunció lo que es el plan de limpieza y gestión ambiental para el próximo periodo. ¿Cómo va a desarrollarse en el caso del municipio de EFE? Bueno, nosotros estamos trabajando con Leonardo Herú, el director del Departamento de Desarrollo Ambiental. Tenemos también un programa propio. Como saben, las tareas del municipio son las limpiezas de las calles, las limpiezas de las cunetas, y para este periodo lo que estamos haciendo es aumentar ese presupuesto y tomando empresas que van a hacer un poco el apoyo a ese trabajo, como también cooperativas que están trabajando en el tema de la limpieza de las cunetas, y nosotros vamos a ayudar con el tema de la limpieza en las calles, y también vamos a apoyar el sistema de aspirado en los diferentes lugares, en los puntos rojos que tenemos de basura cerca de los contenedores. Eso ya está licitado, o sea que creo que ya en septiembre vamos a salir con ese trabajo. ¿Corresponde al municipio de EFE también recibir contenedores intradomiciliarios, como se habló en algunos puntos del departamento? ¿Y qué pasa también con el tema del regreso de las papeleras? Bueno, acá tenemos dos puntos. Nosotros como barrio organizado, diferentes barrios como son Ituzaingó, Piedras Blancas, Bella Italia, tenemos la posibilidad de tener ese sistema de los contenedores intradomiciliarios, pero ya estamos haciendo en los barrios como Los Sueños, que es un asentamiento que no tenía los servicios necesarios, ya se instalaron contenedores varios, ya los vecinos se están comprometiendo con el tema, y realmente pienso que es un antes y un después con estos contenedores que la Intendencia está poniendo en los distintos lugares de ese barrio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Abril. La palabra de la alcaldesa del municipio de Palermo en el marco... Bien, muchísimas gracias, Abril. Tenemos un corte ahí en la transmisión. Le agradecemos mucho, y nosotros acabamos con otros temas porque ayer las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial comparecieron en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados, convocados por el representante del Partido Nacional, Juan Pablo Delgado, justamente para explicar los cambios que piensan llevar adelante con respecto a lo que tiene que ver con la ley de vivienda promovida. Desde la oposición hubo conformidad con las explicaciones. Se va a pasar la vivienda promovida tradicional al Ministerio de Economía, para que sea el Ministerio de Economía el que promueva la vivienda. Sí se estudia el proyecto en el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Vivienda, pero la promoción va a ser por el Ministerio de Economía. Y el programa Entre Todos, como vivienda promovida, va a ser para los quintiles más bajos, y eso sí se va a promover por el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, sí, porque se reafirma que el programa Entre Todos que se había generado en el gobierno anterior focalizaba en esa población. Se va a agarrar un buen instrumento y se va a potenciar y se va a mejorar. Entonces, por lo tanto, se reconoce que había un instrumento válido, que se había potenciado, que se había creado y se va a potenciar, que tenía topes de precio. Muchas veces se discutió que la vivienda promovida se había eliminado los topes de precio, se habían colocado topes de precio en el programa Entre Todos, y bueno, se va a seguir esa misma línea. Como se va a seguir la línea de vivienda promovida como promoción de inversión y desarrollo económico y laboral y de nuevas viviendas, y el programa Entre Todos más como una vivienda de interés social con topes de precio que lo va a gestionar y promover directamente el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, se paran dentro de un programa que se generó en la anterior administración, se potencia, y eso es bueno, que se reconozca cuando hay algo bueno, que se potencie y se siga hacia adelante. Este segundo bloque de MBD Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cristian Di Candia. Un gusto tenerte esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer, Pilar, poder compartir este ratito. Por favor, ayer estuvieron en el Parlamento, ¿no? Junto con la ministra, otras jerarquías, en la Comisión de Vivienda y Territorio, justamente para hablar de un tema que se ha hablado mucho en estos últimos tiempos y años, como es la ley de vivienda promovida. ¿Qué cambios están apostando a hacer que no ha dado resultado esta iniciativa? Bueno, no es que no haya dado resultados la iniciativa. A ver, pongamos las cosas en su lugar. En realidad, la ministra había expresado con mucha claridad hace unas semanas, incluso meses, lo había hecho incluso Cairo cuando asumió en marzo, que no había que tener miedo a discutir, a analizar y ver en profundidad las leyes, que son construcciones humanas, y como toda construcción humana hay que verla en el marco de las realidades y cuáles son las consecuencias que generan en la gente y en los territorios.
Nosotros lo que analizamos con mucha seriedad, además porque nos tomamos el tiempo, se generó una comisión con muchos técnicos del Ministerio, de las diferentes dependencias del Ministerio y también de la Agencia Nacional de Vivienda, del Banco Hipotecario y del Ministerio de Economía, que participaron en ese análisis global de la ley. Por eso ustedes van a ver, los televidentes van a ver que cuando nosotros hablamos de transformación, son transformaciones en el proceso de la Ley de Vivienda Promovida, pero también en un subsistema, por explicarlo así, de la Ley de Vivienda Promovida, que es el Plan Entre Todos, porque se analizó globalmente el trabajo de esta ley. Vimos que existieron, con las transformaciones en el tiempo, 3 momentos muy claros, ¿no? De lo que fue la primera ley del 2011, los cambios que se generaron entre el 2017 y 2020, y a partir de la liberalización total, diríamos, de el último gobierno de la Ley de Vivienda Promovida a partir del 2020. Esos procesos tuvieron consecuencias muy positivas, en algunos casos, como fue la construcción de ciudad en zonas centrales, la recuperación de baldíos, la recuperación de edificios en desuso, cosa que la ciudad necesitaba, la generación de stock habitacional también creció de forma contundente a partir de esta ley, y obviamente el empleo y la inversión, que es algo que el país debe buscar. ¿Qué era lo que nosotros marcábamos durante todo este tiempo? Es bueno, que una cosa era esa inversión y ese empleo generado desde una perspectiva país necesaria, y otra cuestión era para el Ministerio de Vivienda cómo enfocar los recursos nuestros en la población objetivo del Ministerio de Vivienda, que deben ser los sectores medios y los sectores medios bajos y bajos. Entonces, la definición que se toma es que el Ministerio de Vivienda va a enfocar el análisis y la promoción de vivienda promovida en lo que compete a la vivienda bajo la órbita de la Ley de Vivienda Promovida, topeada y subsidiada, es decir, para los ingresos medios y medios bajos. Cuando decís ingresos medios y medios bajos, ¿qué es? ¿No? Porque cuando yo te decía, y de alguna manera te trataba de provocar con respecto a que no ha dado el resultado esperado, yo pienso desde el punto de vista de la gente, que una persona de 29 años, 30, que quiere comprar su primera vivienda, incluso esas viviendas enmarcadas en esta ley, no le ha sido tan fácil acceder. No lo es. Por eso pensaba desde el punto de vista de la gente, no en el resto de los puntos. El resultado de los últimos años de la Ley de Vivienda Promovida, tal como está hoy, es para ingresos, según el análisis que hace, y ayer lo explicaba la ministra en la comisión, la Facultad de Arquitectura y Diseño, en el último análisis que hace de la ley, para ingresos familiares que superan los casi 110.000 pesos, 108.000 y pico, que en realidad es un público que ya es bancarizable y que ya en el mercado puede conseguir el acceso al crédito y a la vivienda. Por eso es que nosotros definimos que ese tipo de proyectos, como mirada país, sean analizadas su promoción y promovidos por el Ministerio de Economía a través de la COMAP como una promoción de la inversión y el empleo, pero no verla nosotros, ni promoverla nosotros como una herramienta de acceso a la vivienda a los sectores objetivos. Lo que sí vamos a enfocar nosotros... Es difícil acceder a un ahorro previo con eso. Por supuesto, no, estas son cosas distintas. En el programa Entre Todos, las familias van subsidiadas. Primero, las viviendas están topeadas, se puede construir hasta determinado costo de vivienda, y luego entran en un programa donde la familia va a llevar un subsidio. Hasta ahora, el programa que no tuvo gran desarrollo porque empezó el último año del gobierno anterior, los topes de subsidio estaban en un 15 o en un 30%. Nosotros, dentro de las transformaciones que le vamos a hacer a Entre Todos, que son varias, porque el Entre Todos tenía un objetivo aplaudible, era una interesante política pública, pero estaba mal desarrollada, tiene incongruencias con el resto de las políticas del Ministerio, así que estoy tratando de ser pedagógico, porque son temas un poco complejos de entrar en el detalle, pero vamos a generarle cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que la línea de subsidios de las familias entren en la misma línea del resto de los programas. Esto es, que acompañen el ciclo de vida y las transformaciones de la familia, porque una cosa es, como es hasta ahora, que nosotros le demos un subsidio del 30%, por ejemplo, durante 25 años, no revisable, esto hoy es no revisable, nosotros lo vamos a hacer revisable cada determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque una familia en un momento puede estar mucho mejor y no necesitar ese subsidio, o incluso puede tener una dificultad laboral, familiar, que necesite una línea de subsidio diferente. Entonces eso puede rotar, quizá un día es el 30%, otro día es el 5%, el 40% o nada, ¿no? De acuerdo al ciclo.
Eso es subsidio a la cuota que paga la familia al banco hipotecario para pagar su vivienda. Otra modificación importante es que hasta ahora en ese plan las empresas traían los clientes. Es decir, bueno, yo hice este proyecto, estas son las familias que están dentro del margen de ingresos que pide el banco hipotecario y esta es la línea de subsidios que hay que dar. Y el ministerio lo otorgaba. Ahora nosotros vamos a recibir los proyectos a construir, se van a construir y a hacer llamados públicos para que las familias se presenten a través del ministerio y sea el ministerio el que dice quién va a vivir a esas nuevas viviendas. Obviamente que si no existe, si hay más anotados, como siempre pasa, se sortea, y si no hay, los desarrolladores la pueden vender como cualquier otra propiedad. ¿Y qué pasa con una de las críticas era que se había concentrado la construcción en el área metropolitana, sobre todo en Montevideo? Sí. ¿De qué manera se va a incentivar para que sea en el resto del país y cuáles son los departamentos que tienen mayores necesidades de vivienda? Bueno, en este caso la Ley de Vivienda Promovida del 2011 a hoy generó luego el 2020 un aumento de proyectos y algunos localizados también en el interior del país, sobre todo en zonas costeras, pero es real que es una ley que en el interior del país, ni hablar en interior profundo, no ha tenido prácticamente muchos resultados. Acá dos cosas, sin embargo, dicho esto, el Entre Todos sí ha tenido varias cantidades de proyectos en el interior del país. Entonces nosotros creemos que focalizando los recursos en este plan, en el interior se va a construir. El peso, además de la tierra en el proyecto total, tiene menor incidencia, eso facilita también a que se desarrollen mayor cantidad de proyectos ahí, pero cuando hablamos de primera vivienda igual hablamos también de una serie de instrumentos, es una caja de herramientas, no hay una herramienta única que ayude a que todos accedan a la vivienda. ¿Cuándo va a estar presente? ¿Cuándo va a estar esto vigente? Bueno, esto tiene que ir con el presupuesto quinquenal, muchas de esas modificaciones. También los funcionarios están trabajando en la construcción del proceso administrativo, que es muy importante, ¿no? Cómo es que se hace todo esto, y tendría que estar a partir del 1 de enero del 26, ¿verdad? Claro, con el presupuesto vigente y con el proceso administrativo. Te hago una armado. pregunta que capaz que no es muy simpática, pero cuando decís de primera vivienda, que sea subsidiado y tal, en cuanto a la calidad, ¿no? Porque a veces digo, bueno, viviendas para gente de menos recursos claro. y no son tan buenos los materiales, machetean, por decirlo en lenguaje coloquial, en ese tipo de cosas. En ese sentido... En el metraje también, que es otra de las críticas. Bueno, hay una crítica importante, sí, a las modificaciones que el mercado ha hecho en las construcciones de vivienda promovida. Eso es así. En el caso del Entre Todos, nosotros, ¿qué es lo que la vivienda promovida del Ministerio va a enfocar? Vamos a estar impulsando construcciones para familias. Esto implica 1 dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, 4 dormitorios. Necesitamos que exista stock habitacional para las familias. También hay informe de UNICEF hace poco, que lo estuvimos viendo con la ministra, con el gabinete, que claramente demuestra que hay una necesidad de stock habitacional para familias, que el mercado a veces no genera esa oferta. Obviamente en lo que esté impulsado por el Ministerio vamos a ir por ahí. Obviamente que luego lo que es vivienda promovida, digamos la de hoy, que va a encargarse el MEF, veremos qué es lo que sucede, pero igualmente nosotros vamos a mantener nuestra obligación, además constitucional, que es lo que está relacionado con el ordenamiento territorial, ¿no? Por más que la promoción la analice y la gestione el MEF en el caso de la inversión y del empleo, va a tener una previa aprobación del Ministerio de Vivienda en cuanto al producto arquitectónico, porque la vivienda sigue dependiendo el producto del Ministerio de Vivienda, y el ordenamiento territorial. ¿Dónde se ubica? Porque además de construir vivienda, construimos ciudad, ¿no? Y el impacto territorial que tienen la construcción de algunos de estos enclaves es importante, ¿no? ¿Y qué pasa con la limitación de a 100 unidades de los nuevos proyectos? Sí. Que eso es criticado por lo menos por parte del empresariado. ¿Cómo lo ven ustedes esa crítica y por qué esa limitación? Sí, no fue una cuestión que plantearan en las reuniones los empresarios. Hemos tenido, imagínate tú, en estos meses infinitas reuniones, tanto con las cámaras, con las asociaciones como con promotores específicos. En general, sus comentarios tenían que ver más con cuestiones de gestión, de velocidad, de trámites duplicados, que eso lo estamos viendo también de solucionar, y tiene que ver principalmente con esto que decía anteriormente, la consecuencia territorial en la construcción de ciudad que tienen
construcciones de proyectos mayores a 100 viviendas es muy grande, es importante. Entonces, tenemos que ver cuáles son esos enclaves permitidos junto con los gobiernos departamentales para poder autorizar, porque en esto las intendencias tienen mucho que ver en el desarrollo urbano de las ciudades, y el impacto no es el mismo. Entonces, en principio, quiere decir que en el tiempo no se puede revisar, pero en principio vamos a ir hasta 100 viviendas para promover. Claro, ¿cuál es...? Digamos, APCU dijo que estaba de acuerdo en todas las líneas, por ejemplo. Sí, la Cámara Inmobiliaria es que tiene diferencias ahí. ¿Qué pasa? Es decir, ¿cuál es el horizonte que ustedes se plantean que esto puede llegar a impulsar las viviendas, la construcción de nuevas viviendas? Bueno, nosotros creemos que con el impulso... Vivienda Promovida ya tiene incorporada, con la reglamentación actual, miles de proyectos en la ANB. Si hoy no se presentara ninguno más en la ANB, con la cantidad de proyectos que ya hay, tenemos construcción durante 3 o 4 años bajo las mismas reglas que ya hay hoy. Eso para que quede no claro. Cambian. No, porque Uruguay, por suerte, es un país que respeta absolutamente sus marcos jurídicos. Quien ingresa con un marco legal, ese marco legal se le respeta. Entonces, eso va a seguir así. Luego, lo que nosotros sí vamos a hacer es ponerle un impulso muy fuerte a esto del entre todos. ¿Por qué? Porque tienen vivienda topiada en costo, y porque además es público objetivo del Ministerio que pueda acceder a esa primera vivienda. Que, como te decía, va a haber otras herramientas, ¿no? Claro. Subsidio al alquiler social, alquiler con opción a compra, hay varias herramientas. Tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarte por la situación de las deudas, ¿no? Porque uno es como la principal deuda que en general las personas hacen, es el tema de las deudas hipotecarias, que hubo mucho problema, mucha discusión con las deudas del banco hipotecario. ¿En qué está esa situación? ¿Se ha aplicado la ley? ¿Cómo le llega a ustedes? Bien, sí, es un tema, como te decía antes, hartamente complejo, que requiere una explicación detallada y pedagógica de la ANB. En eso es también lo que estamos abocados. Ayer Claudio Fernández, el presidente de la ANB, fue muy claro con los diputados de la oposición. Les comentó que la ANB va a comenzar 2 líneas de trabajo. Una es un mano a mano, una información con cada una de las familias que está en esta situación para la mejor comprensión de las consecuencias de la ley en cada familia y las características de los diferentes programas en los que se pueden incorporar, porque eso no está claro. Hay familias incluso que han manifestado la intención de salir del marco de esta ley, cuando en realidad en el mediano plazo les sirve mucho. Entonces, por un lado hacer eso, y por otro una campaña de publicidad y de información más bien masiva para que la población esté al tanto. Hoy hay unos 23.323, si recuerdo bien el número de ayer de la comisión, créditos que están con posibilidades de estar dentro del marco de la ley. De esos son 1000 y pico que hoy podrían estar extinguiendo ya la deuda, y otros tantos que quedan en diferentes situaciones, que son las que un decreto nuevo que está preparando ANB para, reglamentar la segunda ley, porque acá hubo una primera ley, luego una segunda ley que modificó la primera, y ahora un segundo decreto que trata de ordenar, ese marco Estamos legislativo hablando de que es la quita de años e inclusive la eliminación de la deuda. En algunos casos se extingue la deuda, pero también hay muchos requisitos que marcó la ley, que se están viendo. Por ejemplo, el estar al día con todos los tributos municipales y departamentales. Eso había bajado considerablemente el universo de familias que podían abocarse. Eso se está reviendo. El decreto está manejando cómo va a trabajar eso con las familias, pero lo que sí podemos decir es que va a haber información de la ANB de forma masiva y pública en los próximos tiempos, y que además la ANB va a trabajar con cada familia directamente. Quiere decir que no todos los que pensaron que se iban a acoger a la ley y a haber eliminado su deuda. Sí, que lo ideal es que vean caso a caso. Bueno, Cristian Di Candia, muchísimas gracias por estos muchas minutos. Gracias a ti, Pilar. Saludos. Y nosotros ahora los invitamos a hablar sobre lo que está pasando en México, donde Uruguay está teniendo un rol destacado en esta conferencia regional de la mujer que se desarrolla, como dijimos, en el país azteca, donde se está viendo a Uruguay como faro, como país guía en innovación en el tema de cuidados, y así nos lo explicó Valentina Perrota, quien es directora, secretaria de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, que se encuentra allí.
En este caso ya hace más de 3, 4 reuniones donde la cuestión de los cuidados está siendo el eje central de la conferencia como nudo estructural de las desigualdades de género. En el año 2022, la conferencia en Buenos Aires aprobó el compromiso de Buenos Aires donde los gobiernos se comprometieron a avanzar hacia la sociedad de los cuidados, con compromisos respecto a sus presupuestos, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado, la corresponsabilidad de género, la corresponsabilidad social entre diversos actores. Entonces es bien importante en este caso para Uruguay, porque Uruguay es el primer país que implementa un sistema nacional integrado de cuidados y es un país muy mirado en la región como ejemplo, como modelo, como un país donde hay muchos aprendizajes para el resto de los países. Uruguay tiene un rol a cumplir destacado en la región y esperamos en estos años poder entonces avanzar en esta garantía del derecho universal al cuidado. El financiamiento es uno de los ejes centrales para desarrollar los cuidados como derecho humano universal autónomo que incide en otros derechos. El Uruguay, como ustedes saben, ha iniciado un diálogo social que tiene como uno de sus ejes de discusión el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, fundamentalmente su fondo de financiamiento, su mecanismo que garantice un presupuesto acorde, sobre todo en un país de alto envejecimiento, que pueda garantizar servicios adecuados de calidad de atención a la dependencia y los cuidados a lo largo de todo el curso de vida. Entonces Uruguay realmente está haciendo punta, es un país innovador, porque esto que está en los compromisos que se van a asumir, Uruguay ya lo está empezando a discutir en este marco del diálogo social. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 3 y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 8 aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana.